Ayer Carlo Ancelotti daba y concedía una entrevista para el Corriere dello Sport en la que, entre otras cosas, la verdad es que la entrevista es bastante interesante, yo me la he leído entera, habla de un montón de diferentes aspectos, por ejemplo la situación personal con el tema de Hacienda y tal y cual, pero lógicamente había que rescatar un titular por encima de todos que hoy todos los medios o del que hoy todos los medios se están haciendo eco, y es ese de las famosas intenciones de Florentino para julio, en el que prácticamente toda la prensa ha interpretado que efectivamente Florentino tiene una gran idea para julio, como es traer tanto a Kylian Mbappé como a Erling Haaland y dar pues el gran puñetazo en la mesa del fútbol europeo y casi diría a nivel mundial. Lógicamente, cuando esto lo dice el entrenador, es tan sumamente revelador que uno piensa que efectivamente se va a producir la gran eclosión de estrellas en el Real Madrid, a la que por cierto se le une, como bien mencionaba Carlo Ancelotti, la llegada del nuevo Bernabéu, la conclusión del nuevo y flamante estadio que vamos a lucir para los próximos años y que va a ser desde luego pionero y va a estar a la vanguardia mundial y que lógicamente nos encanta y estamos deseando disfrutar prácticamente ya. Cuando decía efectivamente Carlo Ancelotti, Florentino tiene muy serias intenciones para julio, en mi opinión creo que no era consciente de la repercusión tan brutal que iban a tener sus palabras, pero lógicamente han corrido como la pólvora y, como digo, toda la prensa ahora mismo se está haciendo eco de ello y yo personalmente estoy encantado porque efectivamente te da una idea de que como madridista vas a disfrutar de un equipo que va a ser súper sólido a nivel deportivo y súper sólido a nivel financiero. Si consigue efectivamente enlazar a Erling Haaland, que según Mario Cortegana ya habría elegido al Real Madrid, y además luego a Kylian Mbappé también, pues ¿qué queréis que os diga? Que se nos viene un equipo que es gloria bendita. Vamos a pasar ahora a otro tema, que es otro jugador concretamente del Real Madrid que está viviendo un auténtico túnel del cual no parece ver la luz. Y es que Ceballos lleva ni más ni menos que 4 meses lesionado. Por cierto, información también de Iván Martín, lleva 4 meses lesionado y obviamente es un jugador que preocupa en el Real Madrid porque no se sabe realmente cuál es la dimensión o el futuro, la dimensión de la lesión en el sentido de cómo puede afectar e impactar en su futuro, porque se ha estado diciendo durante varias semanas que el jugador tenía previsto llegar al Betis o bueno, se rumorea algún otro equipo también, pero el Betis podía ser un buen destino, pero el caso es que al final el jugador no termina de volver con el grupo y lleva ya 4 meses lesionado desde que se produjera aquella fatídica lesión en el España-Egipto, me parece que fue de los Juegos Olímpicos, y lo cierto es que los servicios del Real Madrid, los servicios médicos, le evaluaron cuando llevándose la desagradable sorpresa de que al final tenía algo mucho peor. Ya sabéis que hubo una controversia porque cuando volvió de la selección parecía menos, pero luego efectivamente el Real Madrid diagnosticó que era mucho más, y el caso es que el jugador no ha aparecido todavía, o sea, es que es espectacular. Es cierto que en las últimas semanas ya está tocando balón sobre el césped en los campos del Real Madrid de entrenamiento, pero lógicamente todavía le queda para volver, y en un jugador tan joven y con un futuro tan incierto, pues obviamente esto preocupa, es preocupante, y lógicamente desde aquí el madridismo, yo mismo, vosotros seguramente no podemos más que enviarle pues lógicamente todos los mensajes de cariño, de apoyo, de ánimo a Ceballos, porque independientemente de que le queramos en el Real Madrid o no, evidentemente no queremos su fracaso como futbolista y lo que queremos es que salga adelante, que le vaya lo mejor posible, que tome la mejor decisión y que por supuesto este túnel acabe pronto, porque yo entiendo que tiene que acabar secándote el cerebro a nivel anímico, ¿no? Un futbolista en activo, joven y justo que se encuentre con esto es un problema, desde luego. Así que mucho ánimo a Dani Ceballos, ojalá que se encuentre solución para esto. Uno de los artículos más interesantes que me encontré ayer, como de costumbre, de muy buena calidad y de un periodista, un chaval que es muy madridista o que por lo menos tiene muy buena información del Real Madrid, es lo que publicaba Iván Martín acerca de una supuesta cena entre Al-Khelaifi y Kylian Mbappé. Eso sí, dejadme que os haga el recordatorio, ya sabéis que tenéis todas las noticias del equipo en nuestra flamante página web ultimominutorealmadrid.com, donde cualquier información que salga del Real Madrid, de cualquier diario, ya sabéis que la tenéis ahí amontonada por si queréis echarle un ojo y repasarlo vosotros mismos. El asunto, Iván Martín comentaba que el otro día hace más o menos, vamos a ver si lo menciona por aquí en el artículo, hace como un mes, menos de un mes, a principio de noviembre, Kylian Mbappé rechazaba cenar en París junto con Nasser Al-Khelaifi y Mauricio Pochettino. Es decir, las intenciones, ¿cuáles iban a ser lógicamente las de entrenador y presidente? Pues las de intentar convencer al jugador de que se quede en el Paris Saint-Germain. Bueno, pues el jugador parece que no se presentó a esa cena, no sabemos si la rechazó de antemano o directamente no se presentó allí, pero está claro que el PSG estaba haciendo, además justo para esas fechas, recuerdo
recuerdo que subimos algún audio comentando que el PSG estaba buscando una última intentona de renovación, que además se había anunciado desde Qatar, y evidentemente me cuadra bastante, puesto que seguramente esa cena era la última intentona que iba a hacer el Khelaifi por retenerle. Pero bueno, finalmente no se produjo, y luego encima hoy Andrés Onrubia viene diciendo que las negociaciones por su renovación están completamente estancadas, así que yo lo único que puedo pensar ya es esencialmente en que la cosa está absolutamente parada, en que no hay más que decir y que al final ni cenas, ni traerle por el buen camino, ni siquiera intentarlo, es como va a poder retener al Khelaifi Mbappé. Es prácticamente imposible, y ya si Iván Martín dice que efectivamente rechazó estar en esa cena presente es porque no quiere saber absolutamente nada más de su futuro, porque más o menos lo tiene decidido. Y para colmo de males, se le viene encima al PSG las declaraciones de Di María, que desde luego no ayudan a tranquilizar absolutamente nada. Pero eso sí, antes de continuar, dejadme que os haga el recordatorio de siempre. Ya sabéis que tengo segundo canal, Dr. J en América, por si queréis seguir mis aventuras por aquí, por el país americano. Está el enlace en la descripción. Bueno, ¿y qué dijo Di María que no tranquilizó en absoluto a la afición del PSG con el tema de Mbappé? Bueno, pues el internacional argentino, por cierto, información recogida por Andrés Onrubia también, fue el gran invitado del programa de Roten en RMC, en Radio Monte Carlo, donde dijo algo que fue auténticamente revelador. Si le preguntaron acerca de si el vestuario ha intentado convencer a Mbappé de seguir, y el jugador salió con esta respuesta: no. La realidad es que es una decisión personal este tipo de cosas. Kylian sabe qué dirección quiere dar a su vida, a su carrera como jugador. Obviamente, querríamos decirle que renueve, y aquí viene lo bueno, que no se vaya, pero son decisiones personales. Es un regalo tener la oportunidad de jugar con él. Sabemos que cualquier balón que le metamos en profundidad lo va a aprovechar y tal y cual. Bueno, el asunto es que básicamente Di María lo que viene a decir es que a él le encantaría, y a todo el vestuario le encantaría, convencerle de que se quedara, pero que eso es prácticamente tarea imposible, porque al final es una decisión muy personal, y él, al parecer, por lo que insinúa Di María, ya ha tomado una decisión en cuanto a su futuro y en lo que respecta al club en el que quiere jugar. Así que lógicamente las palabras de Di María resuenan con mucha fuerza en la afición hoy del Paris Saint-Germain, precisamente porque anuncian lo que ya es inevitable, que es la marcha del jugador francés. Así que bueno, pues como digo, y como he dicho en el vídeo anterior, ya solo tenemos que poner la mano y esperar que el fruto caiga del árbol. A partir de hoy, efectivamente, apuntaoslo bien, porque este artículo de ABC la verdad es que lo clava. El Real Madrid comienza su escalada particular al Everest. Evidentemente lo que se viene ya lo hemos comentado así un poco por encima. Por cierto, déjame que os haga el recordatorio. Ya sabéis que tenéis por ahí las camisetas del equipo. Si queréis comprarlas, ya sabéis que sigue con el 15% de descuento en jmadrid.com. La primera, la segunda y la tercera equipación las tenéis por ahí. Bueno, el asunto. El Real Madrid comienza mañana su escalada, como digo, al Everest. Mañana se refiere a básicamente hoy, que es el día de preparación antes de un partido tan importante como el del Sevilla. Evidentemente es crucial, es absolutamente crucial ganar al equipo hispalense, al equipo de Lopetegui, para seguir adelante en la carrera por el título. ¿Por qué? Porque da igual esencialmente que ahora estemos líderes, porque es cierto que hay equipos como la Real Sociedad, el propio Sevilla o el Atlético que lógicamente acechan y no hay que ceder ni un palmo de terreno. Pero esperaos, porque es que a lo mejor viene la próxima semana con el recibimiento al Inter de Milán, que es otro rival complicado, en el que el objetivo primordial es básicamente ser primeros de grupo, y por si no era bastante, justo el fin de semana viene la Real Sociedad y más tarde el Atlético de Madrid. Es decir, lo que se le viene a Ancelotti, ya sin parones internacionales y con unos cuantos jugadores en riesgo de caer lesionados, algunos de ellos muy importantes como Benzema o por ejemplo el propio Luka Modric, es un auténtico Everest que tenemos que sortear de la mejor manera, y en el que yo digo que deberíamos salir al menos con por lo menos el 80% de victorias para asegurarnos y afianzarnos no solo el primer puesto del grupo de Champions, sino también, por supuesto, afianzarnos en la carrera por la Liga. Y esto es más que evidente. Así que, lógicamente, con este tipo de situaciones y con este tipo de cosas no nos podemos despistar. Hay que entrar muy concentrados ya desde mañana y esperar a ver qué ocurre. Pero, desde luego, yo creo que la cosa, si va como va ahora, va a ir bien. Y luego una noticia que, en mi opinión, es más cosecha propia que otra cosa, de defensa central, y es que comentan que Florentino está dispuesto a viajar a París para hablar con el padre de Mbappé. Más allá de que la noticia sea más o menos cierta, rumor, tal y cual, lo que sí hay de cierto es que, según reveló la propia madre de Mbappé, su padre era más favorable a que el jugador
aceptar el contrato del PSG, la nueva renovación, para después marcharse al Real Madrid. Es decir, ¿sabéis que el otro día Josep Pedrerol revelaba que efectivamente preocupa el entorno del jugador por lo que le puedan estar diciendo a nivel de que acepte el contrato con el Paris Saint-Germain, ¿vale? Bueno, pues ese entorno se reduce básicamente a su padre, que es quien más ha pujado al parecer porque renueve. Y eso es lo que preocupa al Real Madrid, que él finalmente le termine convenciendo, a pesar de que su madre tranquilizaba a todo el mundo diciendo que al final Mbappé tomará su decisión, su propia decisión personal, y que obviamente nadie va a interferir en ello. Como bien rescatan aquí, una familia dividida, Faiz Alamar y madre de Mbappé, apoya a su hijo en perseguir su sueño de jugar en el club blanco, mientras que Wilfred Mbappé ha manifestado que lo mejor para Kylian es permanecer en el PSG. Por esta razón, la labor de Florentino Pérez será determinante. Si de alguna manera al final Florentino tendrá que tomar un poco la iniciativa en el asunto si es que efectivamente el entorno de Mbappé se convierte en un obstáculo, porque si no lo es, en realidad no tiene ni que intervenir, porque la cosa va a caer por sí misma y por propia inercia. Pero, evidentemente, si hay un problema con el entorno, si alguien puede desatascar ese problema o desanudar ese nudo gordiano, pues evidentemente, ¿quién sino que Florentino Pérez para hacerlo, que es el más indicado? Exactamente igual que cuando fichó a Benzema, que se presentó en su casa sin avisar. Pues exactamente igual es lo que tendría que hacer ahora. Pero bueno, yo entiendo que esto no va a llegar a la sangre al río, porque al final si el jugador decide venir al Real Madrid no va a haber más historia. Luego comentan hoy que en el partido de mañana frente al Sevilla, el Real Madrid va a estar muy pendiente de un jugador que es alguien que sonó con muchísima fuerza en el pasado verano, precisamente para reforzar la defensa del Real Madrid, y es ni más ni menos que Jules Koundé. Para mí, en mi opinión, creo que el jugador, su posible fichaje por el equipo blanco, ha perdido cierta fortaleza, ha perdido fuelle, ha perdido tracción en los últimos meses. Pero es cierto que esta querencia por el jugador se puede reavivar en cualquier momento, y quizá podría ocurrir que Jules Koundé volviera de alguna manera a entrar en la órbita y en el radar del Real Madrid. Es algo que está por determinar, evidentemente, pero en mi opinión es algo que puede suceder, porque al fin y al cabo, si por ejemplo el Real Madrid no fuera capaz de traer a buen puerto las relaciones o las negociaciones con Antonio Rüdiger, una vez que se descarte su renovación por el Chelsea, quizá el Real Madrid esté pensando en un cuarto central que pueda ser, por ejemplo, Jules Koundé. A mí se me hace un poco bola, en el sentido de que con la pareja Alaba-Militao ahora mismo es complicado traer un jugador que ha sido internacional con Francia, que es uno de los más prometedores, que ha tenido ofertas también del Chelsea, por ejemplo. A lo mejor, por ejemplo, si se va Rüdiger, el Chelsea le ficha porque ya estuvieron cerca. Se me hace difícil verle en el banquillo, ¿entendéis? Entonces también se me hace difícil que Ancelotti meta a Militao en el banquillo, o a Alaba. O sea, lo veo también muy complicado. Quizá por la diferencia de edad con Alaba podría ser más sustituto para el futuro, pero ni siquiera en ese caso tengo claro que eso vaya a ocurrir. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre con Jules Koundé, pero desde luego parece que mañana van a estar muy pendientes de él. Luego, además, no sé si estáis al tanto de lo que hay ahora mismo en Francia, pero es que resulta que Mbappé ha sacado su vida en cómic, en diferentes viñetas, donde ha repasado pues aspectos tan importantes como cuando visitó Valdebebas y se hizo la famosa foto con Cristiano, que por cierto le tomó ni más ni menos que Zinedine Zidane. Bueno, pues resulta que en el avión de vuelta Mbappé le dijo a su padre, bueno, ¿qué te han dicho los directivos del Real Madrid? Y parece que el padre se lo calló, no quiso decirle nada. Simplemente le devolvió y le contestó con otra pregunta diciendo, eso no importa, has pasado un buen fin de semana. Y Mbappé le dijo, ha sido el mejor día de mi vida. Y en ningún momento del trayecto de vuelta a Francia se quitó la camiseta del equipo del Real Madrid, la que le habían regalado allí en Valdebebas. Así que lógicamente cuando tú ves esto, cuando ya el propio jugador se expresa de esa manera, en este caso a través de un cómic, en este caso a través de billetas, pero lógicamente con su permiso y autorización, y resalta este episodio, entre otros también, como por ejemplo la oferta del Real Madrid, que es irrechazable, que eso también es otro episodio, otra viñeta que viene en el cómic de Mbappé, bueno, pues lógicamente, ¿qué te hace pensar? Pues que el jugador realmente ya no se esconde de nada, ya no se esconde de nadie, y él sabe perfectamente cuál va a ser su futuro, y la verdad es que el madridismo ya está prácticamente, o estamos soñando con la llegada de Kylian Mbappé, que es el futuro, en mi opinión, inevitable, es lo que se avecina. Y si además, como digo, tiene el permiso, el consentimiento, a través de esta serie de viñetas, de cómics y tal y cual, del propio jugador,
pues entonces ¿quién va a salir a negarlo? ¿Quién va a salir a decir, no, esto no va a ocurrir? Es imposible, ¿me entendéis? Así que nada, como digo, cuenta atrás y esperando, tic-tac. Qué gusto da levantarse por las mañanas con las noticias que vienen de Mbappé. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, preparaos porque hay varios vídeos hoy al respecto del jugador francés y vamos a empezar por el primero porque por alguno teníamos que empezar y por orden de llegada el artículo de Andrés Onrubia en el que afirma que las negociaciones entre el Paris Saint-Germain y Mbappé están muertas para renovar su contrato, lógicamente alivia al madridismo porque de alguna manera da la puntilla hacia el fichaje del jugador francés. Y es que comenta Andrés Onrubia que las negociaciones por su renovación, cito textualmente, no avanzan y será libre en poco más de un mes de negociar con el equipo que quiera. El escenario para el PSG es pesimista. Según ha podido saberás, no ha habido ningún avance en las negociaciones por la renovación de Mbappé. El PSG se ha mostrado optimista desde agosto e intentó hacerlo el mejor pagado de la plantilla. Pero la decisión del jugador no es un tema económico y poco a poco más se acerca al Real Madrid. Bueno, yo creo que esto es algo que viene uno tras otro, a confirmar nuestra más que evidente sospecha de que el jugador va a firmar con el Real Madrid y que el PSG lo mejor, sinceramente, que puede hacer, y ya lo dijo Di María también ayer, es asumir que se va. Es decir, es que no va a haber ningún tipo de cambio de rumbo, no va a haber nada que pueda hacer cambiar la mente del jugador, no va a haber un cambio brusco de última hora, un volantazo en el que de repente el jugador se anime a quedarse en un proyecto que realmente no es tal, es un gigante con pies de barro. Así que evidentemente, ¿cómo le vas tú a decir a la gente que vas a conseguir renovar a Mbappé? Es que no tiene ni pies ni cabeza. Incluso aunque le ofrezcas 50, 70, 80, 100, da igual, es que va a decir que no. Así que lógicamente Andrés Onrubia, que sabe mucho de fútbol francés, pues ha venido de alguna manera a recordarnos que en apenas un mes y poco el jugador podrá negociar e incluso, en mi opinión, ya firmar un precontrato con el Real Madrid. Así que estamos, pues eso, con las manos abiertas y esperando que caiga el fruto del árbol. Y seguimos con más información, en este caso de José Félix Díaz, quien descarta exactamente igual que descartaba, me parece que era Miguel Serrano, el fichaje de Paul Pogba por el Real Madrid. La verdad es que el artículo no está muy allá redactado porque anuncia que el Real Madrid no va a ir a por Paul Pogba por esta razón, y cuando lees el artículo realmente la razón es un poco ambigua, es decir, dice que no casa, que es un jugador que a pesar del que aprecian sus virtudes futbolísticas, no termina de casar en el esquema, pero no dicen realmente bien por qué, y luego menciona un poco más adelante que, bueno, da a entender como que es Luka Modric el hecho o el factor que no va a dejar a Paul Pogba vestir de blanco la temporada que viene, porque se confía en que Luka Modric siga lógicamente su buena trayectoria, que siga haciéndolo también como lo está haciendo, y que en principio el Real Madrid no tiene pensamiento de recambio en el centro del campo, ni siquiera de reforzar el centro del campo, sino que en principio tiene intención de seguir adelante con los mismos jugadores, es decir, Kroos, Modric y Casemiro. Modric, lógicamente, hasta donde llegue, porque la verdad es que parece absolutamente inmortal. El asunto es que precisamente por esto comenta José Félix Díaz que el Real Madrid descarta de manera definitiva el fichaje de Paul Pogba. Hombre, puedo entenderlo, lo entiendo, lo comprendo. Como dije, es cierto que para mí es un fichaje que podría e incluso debería venir si efectivamente te llega por un buen precio. Decía, además, hacía referencia que en 2019 el hecho de pedir 14 millones anuales es lo que echó para atrás al Real Madrid y todo este tipo de cosas, pero yo creo que eso es agua pasada y al final el jugador quizá podría llegar a ser un poco más flexible. Pero bueno, en cualquier caso, si el Real Madrid no contempla la opción de Pogba, tal y como dijo también Miguel Serrano hace un par de semanas, pues bueno, listo. Si el Real Madrid entiende que no tiene que venir, pues que no venga y ya está, que le vaya bien y fuera.